pensaba que podría estar bueno, para quizás los que por ahí no están tan metidos con la cuestión del existencialismo y humanismo, si por ahí nos podrías contar un poquito vos de qué se trata el existencialismo, Por y su- por qué también se lo considera un humanismo, ¿no? claro. Bueno, el existencialismo, y aquí vamos a hacer una abrebocas, como una mini clasecita chiquita para poder empezar a tener unos conceptos compartidos para dialogar y para dialogar también con los que están presentes. El existencialismo es una corriente filosófica contemporánea que se dio posguerras, pues porque precisamente salimos de pensar que éramos los más racionales, a darnos cuenta luego de las guerras que habían otro tipo de sentimientos, otro tipo de emociones, otra manera de enfrentarse al mundo que no solamente era bajo los parámetros modernos de la razón. Entonces el existencialismo nació pues como respuesta inicialmente a estas guerras y parte de una premisa fundamental, y es que la existencia precede a la esencia, es como el concepto fundamental. ¿Y eso qué significa como en palabras cristianas? Que la medida que existimos somos, es decir, que no hay ninguna esencialidad que determine lo humano, que no hay nada que diga que somos por naturaleza, esas búsquedas que tenía por allá Rousseau, que tenía Hobbes, que tenía hasta el mismo Kant, sino que dice que en la medida que nosotros vamos existiendo, nos vamos haciendo. Y eso aquí es súper importante porque ese hacerse no es un querer hacerse, no es como yo quiero ser cantante, yo quiero ser docente, no, yo me hago docente o yo me hago cantante. Y eso implica una responsabilidad porque todo aquello que me define a mí mismo es algo que yo mismo he hecho. Y eso pues implica una responsabilidad muy, muy, muy grande, y más porque, digamos, hay un gran exponente del existencialismo, que es Sartre, Jean-Paul Sartre, que escribe un texto, de hecho, en respuesta a las críticas que le hacían el existencialismo, llamado El existencialismo es un humanismo, y dice que el existencialismo no es esa cosa pesimista y terrible que están diciendo como, oh, me puse existencialista, no, sino que el existencialismo parte de que todas las personas tienen esa, más que una posibilidad, el deber de la acción. Están condenados a ser libres, somos libres, y somos libres también porque no existe un Dios. Para Sartre, que es un existencialista ateo, hay otros existencialistas cristianos como Kierkegaard, por ejemplo. Pero en el existencialismo ateo no hay Dios, y si no hay Dios no hay normas establecidas, digamos, como a priori, propiamente por un mandato divino, por algo metafísico, algo externo, sino que cada sujeto con su obrar determina cómo debe ser el comportamiento de los demás, o sea, determinándose si determinan los otros. Y aquí es donde va algo muy importante, y es la responsabilidad. O sea, cuando nosotros nos determinamos a nosotros, también estamos determinando cómo debe obrar lo otro. Entonces, por ejemplo, si alguien le pregunta, dice Sartre en el existencialismo es un humanismo, lo que tú haces, quisieras que los otros lo hicieran, o sea, lo que tú estás haciendo en este momento, te gustaría que el mundo lo hiciera, y la gente responde no. Realmente eso está, no es alguien asumiendo propiamente su existencia, porque está diciendo yo lo hago, pero los demás no. Y no, se supone que nosotros en nuestra manera de obrar determinamos también cómo deben obrar los otros. O sea, hay una responsabilidad tan grande y por eso genera tanta angustia, que no soy solo yo determinando mi obrar, sino que al determinar mi obrar, se obra, se determina el obrar de los otros. Entonces, bueno, hay un contextico pues como rápido del existencialismo. Sí, quizás surge el existencialismo, un poco lo apuntabas vos, ¿no? Como una respuesta al exceso racionalismo, ¿no? Que quizás en algún sentido terminó derivando en dos grandes guerras mundiales, en campos de concentración, ¿no? Este, mm, ¿Por qué, digamos? Desde un punto de vista kantiano, quizás se hizo un exceso uso de la razón instrumental, ¿no? Quizás ahí aparecen pensamientos como los de esta filósofa judía, que no me está saliendo el nombre, que escribe sobre Hannah Arendt, que escribe sobre la banalidad del mal, Uh-huh. ¿no? Donde aparece una racionalidad fría, calculadora, donde dice inclusive la razón se puede utilizar para optimizar el acceso de los judíos a los campos de concentración en la solución final también, ¿no? Entonces quizás además de una racionalidad hacen falta otras cosas, ¿no? Para poder tener una vida en consonancia con las demás personas, que es un poco esto de lo que vos decías, poder contemplar si a mí me gustaría que lo que yo hago los demás lo hagan también, si me parece conveniente o no. Y creo que ahí puede aparecer un concepto que no está específicamente en Sartre, pero me parece que al final de cuentas termina de alguna manera abogando por ese concepto, que es el tema de la empatía, poder considerar la presencia del otro, ¿no? Y de hecho Sartre en algún punto habla acerca de, por así decirlo, de la mirada del otro, ¿no? En el cual dice, así como yo
que soy un ser para mí mismo y que utilizo la razón y mi voluntad y mi libertad para realizar acciones en mi propio bien, también encuentro que hay otros seres para sí mismos que me interpelan, que pueden entrar inclusive en conflicto con mis propios intereses. Entonces, ahí hay una cuestión a resolver también. Por supuesto, claro, y ahí hay una cuestión fundamental y es la necesidad del otro. O sea, el otro no simplemente está para ser instrumentalizado, o sea, para estar al servicio de mí, sino que el otro está también para definirme. Y eso por ahí ya lo había intuido Hegel cuando hablaba de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Pues que precisamente es en esa relación que cada sujeto se define, pero digamos, cada ser para sí, como lo define Sartre, tiene que tener la mirada de un otro que también lo interpela para poder saber que cada sujeto existe. Y no es en términos utilitaristas, sino en términos de responsabilidad. De hecho, Sartre pues fue un activista político con toda, o sea, el hombre fue marxista hasta la raíz de sus huesos y cuánta marcha había, cuánta marcha salía y cuánta cosa había, fundó esto del ETEMS modern, bueno, como sea, mi francés es paupérrimo, con Merleau-Ponty y con Simone de Beauvoir y bueno, o sea, su búsqueda como tal era la acción. Y esto me parece muy interesante también porque, digamos, como que saca la filosofía de ese paradigma del mero contemplar, de esa noción del filósofo que contempla, que está afuera, que está al margen, que está viendo, sino que el filósofo también interactúa, el filósofo también hace parte de la política, hace parte de la acción, hace parte del cambio. Y yo creo que ese es un giro con que debe ser importante para ser pensado en filosofía. Sí, por ese lado, por esa línea también previamente había entrado Marx, ¿no? Marx había dicho en una de sus tesis que la filosofía se había encargado hasta ese momento en el cual él está hablando, se había encargado de interpretar el mundo y que ahora de lo que se trataba era de transformarlo, de cambiarlo, ¿no? Entonces ahí aparece la cuestión del materialismo histórico, es decir, cómo nos constituimos nosotros en tanto personas a partir de la modificación de la realidad desde la propia materialidad de la realidad, ¿no? O sea, las condiciones de producción van haciendo algo de nosotros. En eso se alinea un poco Sartre con el pensamiento de Marx y se va alineando, como vos decías, con un activismo más bien, digamos, cercano a los partidos comunistas y demás, pero él tiene como una especie de tercera posición, una posición bastante heterodoxa en cuanto a lo que es el comunismo. Él tiene su propia idea de comunismo, de hecho, critica Sartre en algún punto la lógica de cómo debe funcionar la historia o cómo funciona la historia según la entendía Marx, ¿no? Marx parte de la idea de que la historia tenía como una especie de leyes que de alguna manera iban a derivar en un futuro ineludible que iba a terminar con la consagración del proletariado como clase revolucionaria, ¿no? Y Sartre dice, si bien se pueden encontrar leyes en la historia, las leyes digamos, no nos determinan a nosotros en nuestra propia libertad, porque pensar que hay leyes, como la pensaba estrictamente Marx, implica que nosotros somos sujetos pasivos. Y Sartre dice, nosotros no, somos sujetos activos. Hay un entramado histórico, hay una materialidad histórica, hay condiciones materiales que, por ejemplo, generan revueltas, generan revoluciones, generan reclamos, pero también hay condiciones que son más bien personales, condiciones que son existenciales, que son la de mi propio interés, es decir, el interés que tengo en ejercer mi libertad y el interés también de conseguir la felicidad. Él hablaba en esos términos un poco amplios, difíciles de circunscribir en concreto qué pensaba Sartre cuando pensaba sobre la felicidad, pero en definitiva dice, todos buscamos eso, la felicidad y buscamos el bienestar personal, ¿no? También. Entonces, eso también es motor de la historia en algún punto, y ahí se distancia, se diferencia del pensamiento clásico u ortodoxo comunista, digamos, ¿no? Que de hecho, sea de paso, a mí, buen entender, el comunismo inclusive malentiende y malinterpreta el propio pensamiento de Marx también, sobre todo Lenin lo malinterpreta en una gran medida. Sino que también hay que entender que Marx está bajo un contexto moderno, y en tanto es un contexto Ujú. moderno, un contexto donde la razón prima, es un concepto dentro de todo positivista, y pues Sartre va más, pues Sartre es contemporáneo, Sartre es posguerra, Sartre lo piensa más desde la acción y desde el sujeto, desde el individuo, desde la subjetividad. Entonces, si bien es ambos pues piensan en la acción, no hay una esencialidad en esa acción.
Sí, que quizás estaría bueno por ahí empezar a pensar algunas implicancias también que derivan del existencialismo, ¿no? Porque una de esas implicancias es individualismo o comunitarismo, ¿no? Porque si yo soy libre, en esa libertad que yo ejerzo, la ejerzo últimamente como individuo, que por ahí había visto un comentario que hacía una pregunta como si algo así que en cuanto a las decisiones del existencialista era algo así como una especie de conductivismo y aclaraba un poco que no, a mi entender no, porque el conductivismo es más bien una práctica psicológica que opera sobre determinadas acciones que yo hago sobre el otro para poder condicionarle determinadas reacciones. Y no es esa la búsqueda del existencialista, sino que el existencialista entiende que toda acción repercute ineludiblemente en el otro, si bien lo condiciona, no lo determina para optar por una determinada decisión. Y el conductivismo o el conductismo apunta un poco a eso, ¿no? Conscientemente influenciar al otro para que el otro inconscientemente opere de una determinada manera. Y también me parece que es un proceso inverso. De hecho, cuando pensamos en una corriente conductivista y conductual cognitiva, como pues las primeras corrientes en psicología, cuando la psicología se estaba por allá desprendiendo de la filosofía, porque se tenía que volver experimental, las búsquedas eran ver cómo los factores externos determinaban cierta reacción y era una reacción instintiva. De hecho, las primeras comparaciones, cuando pensamos en Pavlov, cuando pensamos en Skinner, todos esos experimentos, lo que hacían eran primero los experimentos con animales y luego lo extrapolaban a lo humano. Ujú. Y pues finalmente eran ciertos estímulos que provocaron una respuesta propia de ese estímulo. Era pensarse, de hecho, lo contrario al existencialismo, porque hay una suerte de esencialidad en tanto hay un instinto que responde ante ciertos estímulos, y en este caso no. Cada sujeto en el existencialismo es diferente en tanto se determina y se hace en su existencia diferente. No hay ninguna esencialidad, no hay nada que demarque, digamos, como cierto que hacer como un objeto. O sea, si nosotros, por ejemplo, pensamos en una mesa, la mesa fue pensada para ser mesa. Él va a decir que es un ser en sí, es algo que ya está cerrado, o sea, ya no puede ser proyecto, ya no puede ser otra cosa. Mientras que los seres humanos todo el tiempo no podemos pensar en el ser humano, pensamos en el proyecto de ser humano que cada sujeto es. Yo en este momento soy docente, pero puedo perfectamente ser cantante o lo que sea y me voy construyendo como proyecto hasta el día en que me muera, ¿sí? De hecho, Heidegger tiene una definición súper chévere de la muerte, en tanto que la muerte es la única posibilidad que imposibilita las demás posibilidades. De resto, todo es posible como humanos dentro de lo humanamente posible. Evidentemente no va a ser mariposa, pero sí que dentro de lo humanamente posible puedo ser cualquier cosa. Entonces, el conductismo es, yo creo que antagónico a un pensamiento existencialista. Sí, o por lo menos reduccionista, porque yo creo que sí hay, en lo humano sí hay determinados condicionamientos, o también en algún punto lo que, como decía Sartre, situaciones, la situacionalidad que me está rodeando, que es única, afecta y repercute en mi percepción, en mi sensibilidad y demás. Ahora, yo tengo que tratar de constituirme desde mi posibilidad de ejercer mi libertad consciente y voluntaria, tratar de constituirme a pesar de esos condicionamientos o quizás utilizando a favor esos condicionamientos que tengo a mi lado, ¿no? En ese sentido también el existencialista o la libertad del existencialismo no es una libertad absoluta en el sentido de que puedo hacer cualquier cosa, sino que puedo hacer en tanto se me brindan un abanico de posibilidades limitado según la situación en la que yo esté. ¿No? No es lo mismo si estoy en Argentina que en Colombia. En Argentina podré algunas cosas y en Colombia podré otras, ¿no? No es lo mismo si tengo 20 años a que si tengo 40, o no es lo mismo si leí tal o cual libro a no haberlo leído, ¿no? Entonces, eso me va generando o configurando una situación que me establece un abanico de posibilidades entre las cuales yo puedo elegir. Pero ahí es interesante también, porque elegir una cosa implica renunciar a otras también, ¿no? Implica poder pensar en qué hubiera pasado si hubiera elegido alguna de esas otras posibilidades que tenía a mi alcance, ¿no? Que quizás eran limitadas, eran muchas, pero ¿qué hubiera pasado, no? Perdón, Ese tema sí. eso, claro, eso es lo que Sartre entiende como la pesadez y la angustia y la náusea de la propia libertad o la condena de la libertad. La condena de la libertad no es eh, digamos, que la libertad es algo malo en sí mismo, sino que a veces puedo entrar en el padecimiento de pensar y elucubrar en qué hubiera pasado
si hubiera elegido cualquiera de las otras 10 posibilidades que tenía y por las cuales me definí por una, digamos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Esa es como la especie de maldición y la bendición al mismo tiempo. ¿No? Y en el existencialismo en general, Kierkegaard también tiene un texto, no lo uno, lo otro, que habla de esa angustia, y en el concepto de la angustia de Kierkegaard también, por ahí alguien preguntaba la diferencia de Kierkegaard y de Sartre, la podemos hablar ahorita, y es pues que para todos los existencialistas, en este caso hablando de Kierkegaard y de Sartre, el peso de la responsabilidad está en el sujeto y precisamente es ese peso de la libertad, es inexorable la libertad. Y eso implica un montón de responsabilidades, un montón de angustias, un montón de desesperanza. Pero pues la diferencia de Kierkegaard y Sartre radica fuertemente es en su noción sobre Dios, ¿no? O sea que Kierkegaard es un existencialista cristiano y que su último estadio es el religioso, aun cuando su noción de Dios es bien subjetiva, que eso es bastante existencialista, y pues Sartre es ateo, o sea, quita cualquier noción de cualquier agente externo para la responsabilidad. Pero bueno, volviendo al asunto de la libertad, digamos, esta libertad, por supuesto, provoca esa náusea de la toma de las decisiones, de pararnos enfrente de las posibilidades y sabernos dueños de nuestro destino, de ser libres dentro de lo que el mundo hizo, nos permitió ser libres, que es como dentro de ese marco de las posibilidades que tenemos de acción. Y en ese orden de ideas, también como de la mano con lo que estamos, con el título de la charla de hoy, de qué podemos pensar en existencialismo hoy, es, claro, nosotros estamos en contextos como el colombiano o el argentino, que tiene ciertos márgenes de acción, pero ¿qué hacemos con nuestra libertad en estos márgenes en los que estamos circunscritos? O sea, ¿qué podemos hacer con nuestra libertad si es una definición humana? Hay un concepto de Sartre que me parece importantísimo, que plantea que en ocasiones las personas, precisamente por la angustia de asumir la libertad, deciden obrar de mala fe. Y obrar de mala fe es hacerse objeto y pensar que otro puede tomar las decisiones sobre mí sabiendo que yo soy completa y absolutamente libre. Estoy tomando la decisión de que otro tome la decisión sobre mí. Y pues eso es tomar una decisión, pero es prácticamente más que desconociendo la posibilidad de obrar, es intentando quitarse la responsabilidad porque es algo imposible. Y esto yo creo que es algo que sucede constantemente hoy en día. Y no solamente, sino en todas las personas, por ejemplo, en este marco del coronavirus, y esto es un tema de discusión que pues hablemos entre los dos, pero pues que la gente también comente, y es que en este momento de coronavirus, obviamente el Estado tiene que protegernos, pues en tanto que tiene los recursos y tiene las leyes y tiene todo el aparato para poder proteger al menos favorecido, y más en un momento como este que afecta tanto a la economía, pero muchas personas creo que en el escudándose en el discurso de el Estado es el que me protege, como un Estado paternalista que tiene que abarcarme, digamos, se despoja de la responsabilidad que tiene como sujeto de acción. ¿Y qué puede tener como acción? Pues que si yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que, no sé, o no quiero que en este momento las personas que tienen trabajos informales no sé, mueran de hambre, pues voy a hacer lo posible por ayudar los trabajos informales y no voy a ir a comprarle a grandes cadenas alimentos, por ejemplo. Y eso también va de la mano con lo que hablábamos ahorita con Sartre, y es que el ser humano no es lo que quiere ser, sino lo que hace de sí mismo. Entonces yo puedo decir, yo quiero que la gente no muera de hambre, sí, por supuesto, pero ¿qué hago para eso? Y no puedo obrar de mala fe pensando, es que otro lo puede hacer, es que el Estado lo va a hacer. Sí, el Estado tiene que auspiciar de cierta manera, más que auspiciar, ayudar, por supuesto, dentro del aparato que tiene para funcionar. Pero si nosotros como sujetos libres, libres de nuestra existencia, libres de determinarnos a nosotros mismos y responsables de nuestra libertad, no hacemos nada, pues no estamos en nada. O sea, está en la acción donde está el cambio. Sí, ahí dicen un comentario, yo vengo que me subsidien la libertad también, ¿no? O Mm. sea, como especie de papá Estado que me permite o que me dice qué es lo que me permite hacer y qué es lo que no me permite hacer. Un poco lo que vos decías antes, este cederle la responsabilidad al otro, es como constituirnos éticamente desde una ética heterónoma, es decir, una ética que viene desde afuera, ¿sí? Esperando que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y me parece que lo importante o lo que nos puede ayudar el existencialismo en general y el sartreano en particular es asumir o ir buscando la asunción o ir asumiendo una autonomía, es decir,
ponernos a nosotros nuestras propias leyes o marcos de acción. Y eso creo que tiene que Sí, ver con con un llamado a la madurez ciudadana, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos constituimos desde una ética heterónoma, yo respeto las leyes, ¿no? Toda sociedad tiene un mínimo de leyes, y yo respetaré las leyes, pero por el temor al castigo, por el temor a la multa, por el temor a la represalia, ¿no? Entonces, no estoy del todo convencido de que eso está bien. Ahora, la autonomía tiene que ver con que deliberé, pensé, reflexioné, construí también con otros un determinado marco de acción con una legalidad, la cual yo entiendo que está bueno, que es favorable, que es beneficioso para mí, ¿sí? Para poder concretar el horizonte de posibilidades que yo quiera, pero también se lo permite a los otros, ¿no? Entonces, ahí un poco aparece lo que vos decías antes, la diferencia, la distinción entre el ser en sí, que son las cosas, el ser para sí, que somos nosotros, que ejercemos nuestra libertad, pero también tenemos estamos, que, estamos, y que estamos en apertura porque estamos claro, como proyecto claro, de estamos en cambio. apertura, estamos como proyecto, ¿sí? Pero que también podemos y quizás debamos, para nuestra realización de nosotros mismos, constituirnos como seres para un otro también, ¿no? Porque descubrimos al explorar el mundo que además de haber objetos y además de estar yo, que conoce y manipula los objetos desde la razón o la voluntad o el deseo o lo que sea, también hay otros sujetos o hay otros individuos, hay otros seres que son para sí, que son como yo, y que tienen su propia libertad, su propia voluntad y su propio deseo, ¿no? Entonces, por eso Sartre en algún punto va a entender que el otro en algún punto es un infierno. ¿Por qué? Porque choca con mis propios intereses. Y ese es quizás, uno podría decir, como el primer Sartre o la primera etapa de Sartre, antes de tener una búsqueda por la acción social desde lo que había en su momento, que era el marxismo, en la propia Francia de su momento, ¿no? Entonces, ahí aparece un poco la importancia del otro, la mirada, cómo me interpela y cómo me relaciono y donde aparezca una especie de dialéctica existencial de la que él hablaba también. Y es que sea antagónico hasta es importante, o sea, tiene que existir una contraparte de una mirada para la configuración del ser. Yo no puedo saber qué soy si no hay un otro que me interpele para saber qué soy. Y también me parece importante pensar que ese otro no tiene que darse en términos utilitaristas, o sea, el otro no se piensa, la otredad no solamente se piensa en tanto me conviene a mí, bueno, sí, yo soy bajo la mirada de un otro, sí, pero no es simplemente el yo soy ante la mirada, sino el otro también es ante mi mirada y nos constituimos los dos como en una recíproca ayuda. Y no solamente está mi servicio en términos de utilidad, sino que este existencialismo sartreano, también el de más madurez, porque el primerito este de muertos sin sepultura y esto, el del infierno están los otros, es más desde la crítica hasta que le hacían el existencialismo, el subjetivismo. Pero ese Sartre un poco más maduro ya piensa en la otredad desde la responsabilidad y la acción, o sea, desde el ocuparse, Heidegger lo va a llamar el curarse o el cuidar del otro, y es, nosotros no somos nada sin los otros no somos nada sin que existamos, pero en esa coexistencia nos podemos ayudar, somos responsables determinándonos para determinar como una suerte de moral universal, si es que podría llegarse a determinar. Sí, ahí comentan también que aparece Levinas, y sí, digo, las reglas de Levinas, Levinas Rules, ponen ahí, ¿no? Sí, sí, Y sí. claro, Levinas también piensa el otro y piensa la otredad, pero también la piensa desde creo entender que Levinas piensa la otredad en cuanto a qué tan responsable soy yo por el efecto que causo en el otro, cómo lo puedo afectar negativa o positivamente desde mis propias acciones, ¿no? Y ahí seré yo responsable también, porque es un otro que me mira, es un otro que me interpela, es un otro que quizás dependa de mí o necesite, no sé si dependa, pero quizás necesite o le venga bien una ayuda de mi parte, ¿sí? O una interacción de mi parte. Y en eso, digamos, también tengo que poder ejercer mi libertad de interactuar con el otro de esa manera, ¿sí? Ayudándolo, quizás tendiéndole una mano cuando lo necesita, sabiendo que quizás
como vivimos todos en sociedad, creo que no hay nadie que no viva en sociedad prácticamente, ¿no? No vivimos solos, estamos interrelacionados y somos interdependientes también. En algún sentido yo dependo del chofer del colectivo que me lleva a mi trabajo. Yo dependo del que trabaja en la agencia de internet para que yo pueda tener esta conexión y poder hacer el vivo que tengo con vos, ¿no? Entonces todos dependemos en alguna medida del otro, no somos entes autárquicos, aislados, desde esa libertad individualista que tiende casi al egoísmo también, ¿no? Sino que a mí me parece que hay dos maneras ahí de mirar al otro, que ambas pueden llevar a lo mismo, que es al cuidado de y a la empatía, pero el otro se puede ver en términos de, pues como lo mencionas ahora, y es la necesidad que tengo del otro, y eso sería un poco en términos utilitaristas, bien o mal, y la otra mirada sería el otro en tanto otro. Y aquí vamos, que me parece que nunca está de más en alguna conversación cualquiera que sea hablar de Kant, aun cuando, de hecho, estabas hablando ahorita de Kant cuando hablabas de la autonomía y la heteronomía, Ujú. pero cuando Kant plantea en las máximas kantianas la de obra de tal manera, bueno, que tu máxima se convierta en una máxima universal, pero sobre todo, obra de tal manera que el otro sea un fin en sí mismo. Y esa búsqueda de que el otro preocupe por ser un otro y no por ser un otro en tanto me sirve, me parece que sería el ideal de una sociedad. Uno, si yo pensase, aunque esto también me parece hasta un poquito cercano a Sartre, esta primera máxima de obra de tal manera que tu máxima se convierta en una máxima universal, porque si yo obrara de tal manera en que sepa que todo el mundo obra de la misma manera que yo lo hago, muchas personas no harían tanto daño. Pues si yo sé que si yo robo estoy instaurando que todo el mundo me puede robar, pues evidentemente no robaría. Y así con todo. Igual, si yo actuase de tal manera, si todo el mundo actuase de tal manera que el otro le preocupara por ser un otro, pero no en la relación que tiene conmigo en términos de utilidad, pues todas las personas se harían bien y viviríamos un mundo de maravillas. Pero el problema es que, pues no. El problema es que yo creo, bueno, uno, frente a nuestra autonomía, pensamos que nuestra autonomía es en solitario, o sea, pensamos que tenemos una autonomía solipsista, o sea, que yo velo por mí misma. Y yo siento que eso también es fruto, y por eso Sartre también se escribió tan fuertemente ese neomarxismo que estaba en su época, en su Francia de la época, pero yo creo que ese es un problema también del capitalismo neoliberal, que nos dice que cada sujeto puede ser lo que quiera ser dependiendo de sus propias capacidades, pero finalmente no tiene algo en cuenta y es que algunas personas no tienen las posibilidades. Eso, digamos, este capitalismo neoliberal en el que vivimos nos hace pensar que el pobre es pobre porque quiere y ese tipo de afirmaciones. Y nos excluye la responsabilidad del otro, sino que uno solamente es responsable de sí. Creo que, digamos, hoy en día con el coronavirus pasa eso. Y es que cada quien, bueno, uno tiene que cuidarse para cuidar a los otros, entonces hay que estar en aislamiento y demás, pero digamos es un cuidado que sí, te promete que está cuidando un otro, pero finalmente tú no estás cuidando de nadie, tú estás cuidando tú estás en tu casa velando para que nadie te pegue nada, pero si alguien se te está muriendo en la calle y sabes que tiene coronavirus, muy probablemente no vas a salir a ayudarlo, porque estás velando por tu propio bienestar. Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, como esa Perdón, búsqueda de una... ahí en lo que vos planteás, el tener en cuenta el otro implicaría quizás tomar riesgos, ¿no? A pesar de mis propios intereses. Exacto, a pesar de, y digamos aquí vamos más a Kant, como esa responsabilidad que se tiene frente a un otro, aun cuando no vele por mis propios intereses, por eso es una máxima, pues un imperativo categórico y no hipotético, o sea, aun cuando vaya en contra de lo que a mí me puede llegar a ser beneficioso, pues yo tengo que velar por el otro. Entonces, por lo menos esto lo menciona pues un filósofo contemporáneo que es Byung-Chul Han en La emergencia viral y la crisis del mañana, y él decía frente al coronavirus que por lo menos este cierre de las fronteras y supuestamente velar porque nosotros estemos bien para que los demás estén bien es la máxima expresión del individualismo y del egoísmo que tienen las naciones. O sea, cuando se cerraron las fronteras en ningún momento se dijeron, ay, venga, yo lo ayudo como pueda. No, aquí no se me meten los que están infectados. Aquí no, aquí no. Y cuando ya vieron problemas locales, ahí se empezaron como a preguntar al de al lado, ¿usted cómo me puede ayudar? Pero al comienzo todo el mundo cerró fronteras. Dijo, aquí no se me mete esta vaina. Cuando se dio cuenta que sí, ya tuvo la necesidad de un otro, pero en un comienzo fue sumamente egoísta.
Sí, qué Entonces, paradójico, ¿no? Porque bajo el discurso de nos cuidamos entre todos, nos cuidamos entre nosotros y demás, parecería, si uno hace un ejercicio de desentramar cuál es la verdadera intencionalidad de fondo, no es tan solidaria esa intención, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esto que vos decías un ratito antes, con cómo estamos atravesados. En ese sentido también, desde el punto de vista sartreano, tenemos que empezar a pensar qué ha hecho de nosotros el capitalismo y el neoliberalismo y qué queremos hacer nosotros de nosotros mismos con eso que el capitalismo hizo con nosotros, ¿no? Perdón, parece como una especie de trabalenguas, pero, no, pues sí, pero digo, hace referencia a esta famosa frase de Sartre, ¿no? Que el ser humano o la persona es aquello que hace con lo que hicieron de él, ¿no? Porque evidentemente nosotros nacemos, o inclusive desde antes de nacer, nos ponen un nombre, ¿sí? Nuestros padres, no sé, digo, yo por ahí pienso el día que tenga hijos, yo pienso, ¿no? ¿Qué música le voy a hacer escuchar? ¿De qué club le voy a hacer hincha? ¿Cómo lo voy a educar? Ya estoy haciendo algo de él, inclusive sin haber sido concebido, ¿no? Entonces, de nosotros están haciendo algo todo el tiempo. Después nos mandan a la escuela, pasamos por el jardín, por la primaria, por la secundaria, por la universidad, vamos al trabajo, los grupos de pertenencia hacen algo de nosotros porque a veces nos comportamos en relación a la expectativa que los demás tienen de nosotros y eso es un efecto, ¿sí? Que tiene sobre nosotros lo que los demás desean que nosotros seamos, ¿no? Entonces, el mundo está haciendo algo de nosotros, pero llega un momento de nuestra vida, quizás un momento y una etapa y una especie de momento de insight o de toma de conciencia, en el cual yo tengo que empezar a tomar las riendas y hacer algo con lo que hicieron de mí. Entonces, socialmente tenemos que comprender que quizás el capitalismo, el neoliberalismo, con sus bondades, porque creo que también tiene sus bondades en algún punto, ¿sí? No quiero caer en un odio al capitalismo, ¿no? Y hagamos la gesta armada y revolución, y la revolución, yo por lo menos no voy desde ese lado, creo que todo tiene su lado bueno y su lado malo, pero que sí el lado malo, me parece, del capitalismo es que está haciendo de nosotros sujetos sociales que se proponen reciprocidades muy débiles. Y tiene esa reciprocidad muy débil entre uno y el otro tiene que ver con el intercambio de la oferta y la demanda. Por un lado, ¿sí? Porque yo me vinculo con el otro en tanto hay un autointerés, en tanto hay un beneficio. Y en eso veo al otro desde el capitalismo, desde la lógica de la oferta y la demanda, como con un fin utilitarista, como el que vos decías. Ese por un lado. Y por el otro lado, nos pone en competencia, nos pone en tratar de pisarnos la cabeza los unos a los otros por salir al mercado y competir y ganar con el otro, ¿no? Porque si yo compito y gano, quiere decir que el otro está perdiendo, nos pone a unos contra otros, simbólica y realmente también. Entonces yo creo que desde ese lugar tenemos que aportar o tratar de construir socialmente desde nuestra propia libertad, desde nuestra propia decisión, tratar de construir con los demás reciprocidades que sean más fuertes, que sean más duraderas, que no tengan que ver solamente con el autointerés de negocio, ¿no? Con el otro. Porque también creo que un error grande del neoliberalismo y quizás del liberalismo norteamericano, ¿no? Eso lo toma un poco Foucault en El nacimiento de la biopolítica, es trasladar el cálculo cuantitativo y económico en términos de renta a todos los aspectos de la vida humana. ¿Sí? Porque, por ejemplo, calculaban los norteamericanos cuál es el beneficio a futuro en la renta, ¿sí? O sea, cuánto iba a poder producir un sujeto cuanto, por ejemplo, cuanto más amor le daban sus padres. Entonces, el amor de un padre a un hijo estaba puesto en términos de renta, ¿sí? En términos de rentabilidad, en términos de productividad. Entonces, creo que ahí hay un gran error del capitalismo y el neoliberalismo en cuanto a hacer nuestras vidas, como vengo repitiendo casi como un mantra, en nuestras vidas más vivibles. no, y tienes toda la razón, siempre nos pensamos en términos mercantiles y ahorita que hablabas en términos de rendimiento, el rendimiento no solamente se ha dado en las relaciones humanas, sino en las relaciones que nosotros tenemos con nosotros mismos. Por ejemplo, Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio hablaba de la sociedad del rendimiento que se contrapone a esta
pues de esa sociedad del cansancio que se da en este paradigma inmunológico en contraposición, el paradigma neurológico, perdón, en contraposición al paradigma inmunológico. O sea, él decía como, Foucault planteaba este cuento de que nosotros, bueno, el de la cárcel, del panóptico, que nosotros siempre estamos en relación con otra cosa y que nos estamos, por así decirlo, protegiendo de esa cosa y que existe lo normal y lo anormal, lo normativo, lo no normativo, la ley, bueno, en fin. Pero lo que dice Byung-Chul Han que me parece muy interesante es que no solo lo que acabas de decir de Foucault, hay una relación como interpersonal, como mercantil, digamos, en términos de ganancias, como la relación con el padre y demás, cómo me puede llegar a servir, sino conmigo mismo. O sea, ya en este momento nos creemos tan nuestros propios dueños, y es que aquí también entramos en una paradoja con la libertad, pero bueno, ya vamos a eso. Nos creemos tan nuestros propios dueños, pero con referencia a un utilitarismo que nosotros siempre nos establecemos ciertas metas y cada vez más altas que cuando no las podemos cumplir nos sentimos frustrados y ahí llega la ansiedad, ahí llega la depresión, porque nos hacemos a nosotros mismos nuestro propio enemigo. O sea, el enemigo está aquí, es el enemigo que debo superar para llegar a algo más, pero no es algo como enteramente propio, es algo heredado de una sociedad, de la sociedad del sí puedo, de esa sociedad cansada que te dice tú puedes hacerlo todo ya. Entonces yo creo que eso, de hecho, eso es como, el problema hoy en día es que hay un falso sueño de libertad, hay una idea de libertad que está condicionada, por ejemplo, uno, hasta en las redes sociales, uno se mete en sus redes sociales y si uno ha investigado el día anterior, ha buscado el día anterior sobre, no sé, hamacas en Amazon, Instagram te va a mostrar todas las hamacas posibles. Y asimismo uno se cree libre de pensar, pero uno en redes sociales solamente sigue lo que le gusta, las opiniones políticas semejantes, y uno no se da cuenta que hay una otredad, realmente otredad, que te excede a ti mismo. Mm. Uno busca, yo creo que ese es el problema, pero es que cómo cambiarlo, no sé, podemos pensarlo, pero uno busca en el otro un yo mismo, o sea, uno busca en el otro cierta aceptación. Yo, por ejemplo, no sé, aquí hay, bueno, no sé cuántos colombianos hayan aquí metidos, pero aquí hay un personaje político que no me agrada mucho, que es el expresidente Uribe, que eso, pues, en fin. Pero entonces, por supuesto, yo no voy a tener dentro de mi red de contactos a uribistas, pues porque eso es extrema derecha y no, digamos, no es compatible con mis formas, aun cuando no soy de izquierda, pues aclaro. Pero lo que digo es que nosotros en el otro, cuando hablamos de un cuidado del otro y no sé qué, ese otro no es tan un otro, ese otro en este momento es una extensión de un yo mismo. Eso me Sí. parece muy complejo. Nadie va a ser amigo de alguien que le caiga mal, por ejemplo. Claro, Y eso tiene que ver con las burbujas informacionales, que es de lo que vos estás hablando, que también en relación a cómo funcionan los algoritmos, ahí desde ese lugar sí creo que hay una especie de estrategia conductista o conductivista por parte de las redes o de los algoritmos de las redes sociales y de las campañas de marketing, porque no, está estudiado realmente que determinadas eh, publicidades con determinados sonidos y colores y tomas y demás, generan en nosotros una especie de respuesta a determinados estímulos, ¿no? Entonces, ahí también nuestra libertad está siendo asediada constantemente y ahí quiero volver un poco a lo que conversábamos antes nosotros, que en Sartre la idea de la libertad es un poco como la idea de Foucault en cuanto al poder, porque Foucault dice que el poder no es que se tenga, sino que se ejerce, ¿sí? Y por eso puede haber pulseadas, puede haber revueltas, puede haber revoluciones, puede haber ejercicios del poder y puede haber ejercicios de contrapoder, ¿no? En ese sentido, la libertad no es algo que yo conquisto de una vez y para siempre, es algo que yo tengo que ejercer en cada momento y en cada lugar, en cada situación en la que me encuentre. La libertad se ejerce, no se posee ni se detenta. Entonces, eso creo que a nosotros nos requiere un esfuerzo de ir conquistando o de ir ganando o ejerciendo esa libertad que está constantemente asediada por las campañas multimillonarias de publicidad, por ejemplo, y de publicidad en cuanto a lo que es el mercado y de propaganda en cuanto a lo que son los partidos políticos también, y de cómo nos van llevando en algunos momentos de las narices. Por eso yo creo que si bien todo en última instancia digamos, responde a una decisión última de nosotros, sí
creo que podemos hablar de distintos grados o un gradiente de condicionamientos que vamos teniendo en los cuales nosotros estamos más cercanos a la determinación, porque las circunstancias nos van casi determinando, y en otras circunstancias que son más favorables para el ejercicio de la propia libertad, ¿no? Que quizás no estamos tan condicionados. Quizás cómo Mira, buscar, perdón, encierro con esto, quizás la idea sería poder buscar cómo desentramar esos condicionamientos hacia nuestra libertad para poder generar condiciones más favorables para el ejercicio de nuestra libertad y la de los que nos rodean. es que eso justamente creo que es lo problemático como en el ejercicio de la libertad. O sea, y por eso yo pienso que hay una falsa idea o sensación de libertad en todo tipo de sociedad. Obviamente entendiendo que estamos condicionados por ciertos aspectos materiales e históricos que nos circunscriben y nos determinan, eso por supuesto es inevitable, pero yo creo que hay, por lo menos, digamos, yo digo, no, todas las personas son libres de pensar y de formar sus propias nociones, pero esas propias nociones se les han formado porque han tenido precisamente cierta educación y cierta formación que los ha llevado hasta eso. O sea, si yo no le brindo la posibilidad, si no está dentro del campo posible económico y socialmente la persona para desarrollar sus capacidades intelectuales no las puede formar y en ese orden de ideas pues no es libre. Aquí, por ejemplo, en Colombia estoy segura que en Argentina también y en toda Latinoamérica y pues en muchos países más, pero yo creo que sobre todo en Latinoamérica hay un ciclo de la pobreza, o sea, está como yo no puedo, yo no tengo las capacidades económicas, entonces no puedo meter a mis hijos o estudiar en una buena institución, si no estudio en una buena institución no obtengo un título, no puedo acceder a un trabajo, si no accedo a un trabajo no puedo estudiar y pagarme mi estudio y así se vuelve un ciclo de la pobreza que se vuelve hasta generacional y es muy difícil salir de ahí. En ese orden de ideas, yo cómo puedo hacer mi libertad. Es, es que yo creo que también, de hecho, Sartre en el existencialismo es un humanismo, critica que hay como cierto existencialismo burgués, sea como en la no acción, pero yo creo que también, y bueno, esto es una crítica a Sartre, yo creo que también a la filosofía en general hay como cierto existencialismo burgués en pensar que todo el mundo puede ejercer la libertad y si nosotros somos conscientes de las realidades sociales, no se, o sea, no todo el mundo es plenamente libre. La, O la, sea, la, pensarse, imagínate, te voy a contar una experiencia la- así como la sí, sí. experiencia rápidamente. Yo trabajé, aquí hay unas pruebas de estado que se llaman el ICFES. El ICFES es una prueba estandarizada que piden en Colombia para graduarse del colegio y para acceder a la universidad. Entonces yo cuando empecé a educar, empecé a dar clases de pre-ICFES, que es como la formación para presentar esa prueba. Y la daba pues en lengua castellana, humanidades, tal. El punto es que me tocaba ir a barrios muy vulnerables de aquí de la ciudad de Cali. Yo vivo en Cali, Colombia. Entonces fui a pues barrios muy vulnerables y cuando llegaba los niños de verdad querían salir del lugar en donde estaban, querían salir por medio del conocimiento, pero los que estaban ahí decían, ¿usted por qué se devana tanto los sesos entre ya eso es una manzana podrida? ¿Usted qué va a hacer? Mismos maestros que le daban clase, yo me sentía como completamente impotente porque es que ellos no podían ejercer su libertad porque estaban condicionados por un otro. Ellos estaban condicionados por sus docentes que les impedían su libertad y aun cuando ellos intentaran ser libres no podían. Entonces la libertad, de hecho, es un ejercicio de clases, si nos ponemos en esas, es un ejercicio de las clases privilegiadas. Sí, Pienso yo. creo que lo que resume un poco lo que dijiste es que hay un amplio espectro en el cual, o sea, un amplio espectro social en el cual no es posible la práctica de la sola meritocracia, ¿no? A ver, Mm. yo creo que hay que hacer méritos, ¿no? En el sentido de que yo tengo que asumir mi existencia, la realidad que tengo y hacer algo con eso. Pero el sueño meritocrático en el cual vos vas a poder hacer todo lo que te propongas porque sí, no es real. No es real porque hay condicionamientos que están demasiado cerca de una determinación, ¿no? De realmente impedirme de modo casi absoluto lo que yo pueda llegar a hacer. Eso por un lado. Y además de que cada individuo tiene en su propia constitución humana mayor o menor capacidad en cuanto a su fuerza de voluntad, por ejemplo, en cuanto a su intelección, en cuanto a su posibilidad de razonar,
en cuanto a su posibilidad de ser creativo para poder salir de una determinada situación, ¿no? Yo no puedo partir de la idea de que, por ejemplo, si yo me lo propongo porque yo simplemente quiero, puedo ser igual de bueno que Messi jugando al fútbol. No, porque él ya nació con determinadas condiciones, que digamos, hicieron que él hiciera que él fuera lo que fue, ¿no? O que sea lo que es, ¿no? Más allá de que obviamente también hubo un montón de condicionamientos que lo ayudaron. Por ejemplo, que hubiera un club dispuesto a pagar lo que sea necesario pagar para hacerle el tratamiento de crecimiento, que él tenía un problema con el crecimiento. Y después él hizo mucho mérito para poder practicar. Él practica tiro libres, practica, entrena, mira jugadas, se las memoriza, analiza, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un mérito, pero el mérito no viene solo per se, porque sí. También el mérito, o mejor dicho, se tienen que dar determinadas condiciones de posibilidad psicobiológicas y también materiales, estructurales, sociales, para que yo pueda ejercer ese mérito o pueda desarrollarlo, ¿no? Que muchas veces no se da, que es un poco lo que vos estás diciendo. Bueno, estamos, ahí nos quedan algunos minutitos. ¿Alguna idea con la que quieras cerrar o que quieras transmitir, comunicar, decir o algo? No sé, pues no sé si quieres leemos los A ver, comentarios que han algunas hecho, porque preguntas. sí, sí, sí. A ver, algo, Digamos, mientras las preguntas, yo creo que algo como una invitación a los que han estado aquí, los que están, es como, creo que los que estamos aquí, afortunadamente podemos hacer uso de nuestra libertad. Yo creo que el mayor pecado, y estoy utilizando una palabra súper católica, el mayor pecado es pudiendo hacer uso de nuestra libertad, no usarla. O sea, pensar en cuántos realmente no tienen las posibilidades físicas o las posibilidades materiales para hacer un ejercicio libre. La invitación es a las personas que están aquí presentes, que reitero, considero que pueden hacer uso de su libertad, que la usen, sabiendo que existen, ponga a ser una suerte de condición humana. Creo que es algo que tenemos que hacer, una responsabilidad que tenemos ante nosotros y ante lo otro para reformar una sociedad como esta. Es como la moraleja de la historia, si es que puede haber. bien, ahí hay una pregunta que dice, ¿cuál sería el límite que tiene el ser humano para autodeterminarse? Bueno, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Para decirlo en términos o dentro del vocabulario sartreano, la situacionalidad, ¿no? Nosotros estamos situados en un determinado territorio, en un determinado clima, con una determinada familia, con un determinado contexto social, ¿sí? Con una determinada tradición que se nos va imponiendo de alguna manera. Eso es, creo yo, lo que opera o lo que va operando como límite o posible límite de la autodeterminación del ser humano, ¿no? Y después, bueno, había algunas expresiones de afectos hacia vos, así que bueno, ahí Eliana Alonso dice, te amo, Paola. Así que bueno, creo que ya estamos ahí pudiendo cerrar este vivo, este diálogo, conversatorio también le llaman, sobre existencialismo y humanismo. ¿Sí? Bueno, esperamos que les haya resultado interesante, que les haya estimulado el pensamiento a todos.